nos compete en esta sesión es ver cómo describir el movimiento de un sistema vibratorio libre. El sistema vibratorio libre parte de cuando acaba justamente la señal sísmica, la fuerza sísmica externa, y el sistema queda a dirección libre. Es decir, no hay una fuerza externa que la única que originó el movimiento, pero que ya desapareció. Como un movimiento armónico simple, es decir, un punto que va girando en una circunferencia. Pero lo veríamos como la proyección de ese punto sobre una línea. Significa que, supongamos que este punto está girando en esta circunferencia a una misma velocidad angular, es decir, barre en el mismo arco en una misma cantidad de tiempo. Nos interesaría ver la proyección de este movimiento sobre una línea recta. Es decir, está en este punto, se proyecta en este lugar. Cuando pasó a este lugar, se proyecta en este punto. Cuando pasó a este lugar, se proyecta en este punto. Entonces veríamos que el movimiento se comporta así. Ahora, esa proyección sobre una línea ya no va a tener la misma velocidad lineal, ¿no? Es decir, cada punto representa una misma velocidad de tiempo recorrido en el arco, pero en la línea vemos que las distancias son diferentes, ¿no? De acá a acá pasó un segundo, ¿no? Y de acá a acá pasó un segundo, de acá a acá pasó un segundo y de acá a acá pasó un segundo. Significa que si en un segundo recorrió una menor cantidad de longitud y en el mismo segundo recorrió una mayor cantidad de longitud, acá hay un movimiento acelerado, ¿no? Es decir, hay una variación de la velocidad en cuanto a las proyecciones de puntos en la línea recta. Entonces, ese movimiento es un movimiento simple de un instante. Pero vemos que más se aleje a los extremos del movimiento, la velocidad en este punto va a ser cero. Es decir, es un momento donde en una unidad de tiempo recorre una cantidad de tiempo mínima, ¿no? Entonces el punto se va a mover a una velocidad acelerada en este tramo, y mientras más se aleje, la velocidad va a ir reduciendo. Y nuevamente lo podemos hacer así. Y va a seguir haciendo el mismo movimiento. Entonces, aplicaríamos sobre ese movimiento la ecuación del movimiento, que lo habíamos descrito como una masa, la masa de la estructura por su aceleración, más un coeficiente de amortiguamiento por su velocidad, más la rigidez por su desplazamiento. Todo esto igual a una fuerza externa que para este caso va a ser cero, es decir, en el momento que la fuerza externa desaparece. El primer tipo de movimiento veríamos cuál sería la ecuación que describe un movimiento libre no amortiguado. Es decir, el movimiento no tiene capacidad de amortiguar la vibración, entonces va a quedar en movimiento perfecto. Entonces, de la ecuación quitaríamos este factor y nos quedamos con esta expresión. La rigidez por el desplazamiento más la masa por la aceleración es igual a cero. Esa es la ecuación que describe un movimiento libre sin amortiguamiento o no amortiguado. Bueno, supongamos que este es el punto que se mueve a lo largo de esta curva. Lo que me interesa es determinar la posición del punto para cada instante. Es decir, vamos a partir de que esta es la posición que yo quiero determinar. Entonces, trazo una recta que le vamos a llamar A, por ejemplo. Y este es el ángulo, vamos a llamarle phi o alfa, que no es más que la velocidad angular multiplicada por un tiempo. Si conozco la velocidad angular y le aplico el tiempo, entonces puedo determinar el ángulo barrido. Entonces, si yo quiero determinar la proyección, vamos a saber que sobre esta línea se va a mover este punto de acá, esta longitud
la voy a poner como la posición. Es decir, a qué distancia se encuentra el punto para determinado tiempo. Entonces, esta componente acá, ¿cómo la podemos calcular? Como A, que debe ser el radio, multiplicado por el coseno del ángulo. Por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Si derivo esta expresión, vamos a encontrar con esto. La derivada del coseno es el menos seno, ¿no? Menos seno de W de t. Y esto se le hace por la velocidad angular. Si derivo esto, voy a tener una aceleración que va a ser la derivada del seno, es el coseno, ¿no? Y esto vuelve a salir, entonces quedaría el valor cuadrado. Entonces nos vamos a quedar con estas tres expresiones para describir tanto la posición como la velocidad como la aceleración. En esta expresión estamos incluyendo un ángulo phi, por si acaso no lo viendo desde el origen, pero da lo mismo. Entonces, si ya conozco la ecuación que define la posición, la velocidad y la aceleración, la puedo reemplazar en mi expresión primera. Entonces diré que la masa que multiplica a la aceleración, pero la aceleración es por menos a por el coseno de WT por la velocidad angular al cuadrado, más la rigidez que multiplica a toda esta expresión a coseno de W por T. Y todo esto es igual a 0. Nos quedaríamos con esa expresión. De esa expresión tengo términos factorizables. Si me doy cuenta, tengo acá el radio, el A que está acá, por el coseno del ángulo WT, el A por el coseno del ángulo WT. Entonces me quedaré que esto es igual a coseno del ángulo WT, que multiplica a la rigidez menos la masa por la velocidad angular cuadrada. Esto es igual a 0. De esa expresión, uno de esos dos factores tiene que valer 0 para que el resultado me dé 0. Entonces, la solución, si igualamos esto a esto, nos va a dar que la rigidez menos la masa por la velocidad angular es igual a 0. Despejamos cualquiera de los dos, en este caso la velocidad angular es igual a la rigidez entre la masa, la raíz cuadrada. Y es de acá de donde nosotros obtenemos la frecuencia natural de un sistema en vibración libre. ¿Qué es lo que ya hemos venido utilizando? Pero viene de este movimiento. Un movimiento armónico simple, como una proyección de ese movimiento sobre una línea recta. En cuanto al periodo, podemos definirlo como el tiempo que tarda en dar una circunferencia. Toda la circunferencia llamaríamos 2pi, partido entre la velocidad angular, en este caso la frecuencia natural del sistema. La frecuencia natural a veces le ponen la n a la z. Es la raíz de la rigidez del sistema entre la masa del sistema y el periodo es 2pi entre esta velocidad que es
angular o, en este caso, frecuencia natural. Simplemente vamos a girar la figura para ver cómo se comportaría el movimiento, ¿no?, a través del tiempo. Hacia el lado izquierdo tenemos un semicírculo donde tenemos los mismos componentes. En este caso tendría que ser el radio que define la ubicación del punto, ¿no?, o del movimiento. En este caso vamos a decirle que parte de una posición inicial, no siempre va a empezar desde el origen, sino puede empezar desde este lugar. Entonces ya hay un ángulo barrido que le podemos llamar phi y una distancia inicial, que le llamamos U sub 0. Para ese U sub 0 también tenemos una velocidad inicial partido entre la frecuencia natural. El movimiento, a medida que el punto está avanzando en esta línea, ¿no?, va a ir describiendo también este movimiento, ¿no? Mientras avanza por acá, mientras avanza por acá, va a hacer un movimiento de función seno o de función coseno. En algunas bibliografías utilizan la función seno, en algunas bibliografías utilizan la función coseno. Ambos describen el mismo tipo de movimiento, simplemente es un desplazamiento de un pi medio. Entonces, si yo quiero determinar la posición de este punto, va a ser la componente C, en este caso por el seno, el cateto opuesto de este ángulo, vendría a ser, ¿no?, la frecuencia natural por el tiempo, que es esta porción de ángulo, más el ángulo barrido inicial. Entonces la ecuación que me va a definir la posición del sistema no es más que C, que vendría a ser la amplitud máxima, ¿no? Esta amplitud máxima es decir, el alcance máximo que va a tener el desplazamiento de la estructura. Pongamos que esta es la estructura que va a moverse en este sentido. Se vendría a ser esto. ¿Cuál es el máximo desplazamiento que va a alcanzar la estructura al quitarse? Entonces, esta es la amplitud multiplicado por el seno de la frecuencia natural por el tiempo, que es el ángulo que barre en ese tiempo, más el ángulo inicial. Entonces, nosotros necesitamos conocer primero cuál es la amplitud del movimiento, es decir, cuál es el máximo desplazamiento que puede alcanzar dicha estructura. Del mismo gráfico, teniendo información inicial, yo puedo conocer la posición inicial. La posición inicial del movimiento. Y puedo conocer la velocidad inicial y la frecuencia natural del sistema. Entonces, este radio que está acá es el mismo que está acá. Es el mismo que va a ir variando. Este es el radio, el radio, el radio. Entonces, utilizando Pitágoras, yo puedo decir que la posición inicial al cuadrado más la velocidad inicial partido entre la frecuencia natural elevado al cuadrado, todo raíz cuadrada, es la amplitud máxima del sistema. Obviamente necesito la información base de cuando parte el movimiento, como la velocidad inicial y la posición inicial. La otra incógnita que tendríamos es el valor phi, ¿no? Este valor phi. Pero también podemos extraerlo de este triángulo rectángulo, como el arco tangente, ¿no?, de la posición inicial partido entre el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿no? La posición inicial partido entre la velocidad inicial partido nuevamente que pasa a multiplicar la frecuencia natural. Si esos resultados, esa posición la varío a lo largo del tiempo, lo que va a escribir es el movimiento armónico simple proyectado sobre una línea recta. Es decir, el movimiento libre sin amortiguamiento. ¿Qué significa que el sistema no tenga amortiguamiento? Que cada periodo, ¿no?, cada ciclo completado va a alcanzar la misma amplitud. La amplitud que se alcanzó en este pico se va a volver a repetir en este pico de acá y en este pico de acá, ¿no?
los picos no van a ir decreciendo, es decir, se van a mantener a lo largo de un sistema. Conociendo la ecuación de la longitud del movimiento, yo puedo determinar para cualquier tiempo, para cualquier t, la ubicación exacta de la estructura, la deformación de la estructura. Para cualquier tipo t, conociendo la posición inicial, el ángulo de barrio inicial, la frecuencia natural del sistema y la amplitud máxima, puedo determinar la ubicación o la gráfica de la ubicación de la deformación de la estructura. ¿Cómo se está viendo a un ejemplo práctico? Vamos a ver. Determinar el desplazamiento máximo de la estructura para una fuerza lateral de 5 toneladas y determinar la deformación a los 5 segundos en un sistema libre sin amortiguamiento. Entonces ya tendríamos para responder esas dos primeras preguntas. Primero vamos a determinar el desplazamiento máximo de la estructura para una fuerza. Partiendo de que la fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento, la fuerza es un dato del problema, nos piden calcular el desplazamiento, necesitaríamos conocer necesariamente la rigidez de la rigidez lateral de la estructura mostrada. Teníamos que la matriz de rigidez de una columna era 12 veces el modo de elasticidad por la inercia entre la longitud de la columna al cuadrado, perdón, la columna, 6 veces la longitud de la columna al cuadrado, 6 veces la longitud de la columna al cuadrado y 4 veces la longitud de la columna. Esta era la matriz de rigidez que definía la rigidez lateral de una columna. Para las vigas, teníamos que era 4x sobre L, longitud de la viga, inercia de la viga, inercia de la columna. 2 veces TI, inercia de la viga, longitud de la viga. 2 veces TI, longitud de la viga, y 4 veces TI, longitud de la viga, inercia de la viga. Normalmente se le pone B mayor para por fin inicial. En el sistema va a ser así. Entonces tendríamos que los grados de libertad va a ser el desplazamiento horizontal y la rotación de este nudo, desplazamiento horizontal y rotación en el nudo. El desplazamiento horizontal para ambas columnas va a ser el grado de libertad 1, suponiendo que la viga es indeformable, entonces la deformación que se haga acá va a ser la misma que tengamos allá. Y la rotación acá será el grado 2 y el grado 3. La rigidez de la columna, realmente tenemos esta expresión, 12 veces TI de la columna, longitud de la columna al cubo, 6 veces TI de la columna, longitud de la columna al cuadrado, 6 veces TI longitud de la columna al cuadrado y 4 veces TI longitud de la columna. Sino que para la primera columna los grados de libertad va a ser un desplazamiento y una rotación, 1 y 2, 1
Para la viga, los grados de libertad van a ser la rotación 2 y la rotación 3. Rotación 2, rotación 3, rotación 2, rotación 3. Y para la columna 2 va a ser el desplazamiento 1 y la rotación 3. Desplazamiento 1, rotación 3, desplazamiento 1, rotación 3. Entonces, la matriz ensamblada del grado de libertad 1, 2 y 3. Decíamos que el primer grado de libertad 1, 1 iba a ser el 1, 1 que tenemos acá más el 1, 1 que tenemos acá. Como la longitud de la columna 1 y 2 son la misma y la inercia de la columna 1 y 2 son la misma porque tienen la misma sección de 30 por 50, ambas columnas son idénticas, podemos sumar este por este. Entonces acá tendríamos que colocar 24 veces el modo de elasticidad, la inercia de la columna entre la longitud de la columna. El grado de libertad 1 y 2 sería esto únicamente 6 veces el modo de elasticidad, la inercia de la columna entre la longitud de la columna cuadrada. Y el 1, 3 lo tendríamos acá, que sería lo mismo, 6 veces el longitud de la columna cuadrada. Para el grado de libertad 2 va a ser 2, 2, lo tenemos acá y lo tenemos acá. Es 4 veces ahí la inercia de la columna entre la longitud de la columna más 4 veces EI de la viga. Entonces podemos establecer que 4 veces EI, inercia de la columna entre la longitud de la columna más inercia de la viga entre la longitud de la viga. Vamos a expresar lo que es una fórmula única así. El grado de libertad 2, 3 lo tenemos acá y es el único. 2 veces EI de la viga, longitud de la viga. Y por último, el grado de libertad 3, 3. El grado de libertad 3, 3 está acá y está acá, que sería 4 veces EI de la viga más 4 EI de la columna. Sería lo mismo que está acá. Vamos a poner acá. 4 veces EI de la columna entre longitud de la columna más I de la viga, longitud de la viga. Y como es una matriz simétrica, esto se repite acá, esto se repite acá, esto se repite acá. Entonces podemos construir una matriz global, ¿no?, directamente de esa expresión. Esto solo aplica para este pórtico en que las columnas son iguales, entonces tienen la misma longitud y la misma inercia. Hemos podido sumar. ¿Qué necesitamos conocer? El modo de elasticidad. El modo de elasticidad va a ser 15.000 entre raíz de L más C. Para convertirlo a toneladas, el 15.000 lo divido entre 1000, entonces puedo simplificar también esa expresión como 15 veces raíz de F más C. 217,37. 217,37 toneladas sobre centímetros cuadrados. ¿Qué más necesito? La inercia de la columna. Si estoy analizando el movimiento en esta dirección, va a tener la columna en su inercia más grande, es decir, la base va a valer 30 y la altura va a valer 50. Entonces sería 30 por 50 al cubo entre 2, 312.500. Centímetros a la cuarta. Y la longitud de la columna, vamos a poner que tiene una altura de 4 metros. No está ahí. Vamos a ver nosotros una altura.
La inercia de la viga, las dimensiones de la viga son de 30 por 30. Entonces va a ser 30 por 30 al cubo entre 2. 67.500 centímetros a la cuarta, y la longitud de la viga no es 5 metros, es del eje de la columna al eje de la columna. Y ese 5 está marcando al eje de la viga. Entonces, de extremo a extremo serían 5 más 15 más 15, 5, 30. Menos 25 menos 25, menos 50, 480 nada más. La parte del análisis siempre se hace a los ejes de la columna. De eje de columna a esta línea vamos a para cambiar el 80. Y vamos reemplazando 24 veces I
decíamos que determinamos la rigidez lateral como la matriz de rigidez delta delta menos la matriz de rigidez delta teta, que multiplicaba a la matriz de rigidez teta teta a la inversa por la matriz de rigidez teta delta. Y obteníamos que la rigidez lateral va a ser, calculen la rigidez de eso. El primero es 25.47 menos esto por esto, porque no está. La rigidez lateral del pórtico va a ser de 10.64 toneladas por centímetro. Para desplazar ese pórtico con otras dimensiones, 1 centímetro, tiene que aplicar una fuerza de 10.64 toneladas. Tenemos la rigidez lateral, podemos calcular el desplazamiento. El desplazamiento va a ser 5 entre 10.64. .47 centímetros.
pasando de 0,47 a 0,10, ¿no? ¿Qué tendría que modificar en la estructura planteada? La altura. La altura. ¿La hago más grande o la hago más corta la altura? Si la hago menos corta, el sistema se vuelve más rígido, y si se vuelve más rígido, entonces va a tener mayor desplazamiento, ¿no? Podría ser una solución, pero normalmente modificar la altura está definida por el uso. No tiene que ser una opción obligada. ¿Cuál sería otra solución? Dimensión. ¿Dimensión de qué? Columnas. ¿Qué dimensión modificamos en la columna? ¿La 30 o la 50? La 50. ¿De 50 a cuánto lo pasaríamos? 40. Si lo bajo a 40, se vuelve menos rígido. Nunca. Si menos rígido, la presión va a ser mayor. 70. ¿A dónde? Tenemos que modificar la columna de 50 a 60, por ejemplo. Si queremos reducir el desplazamiento de informaciones, tenemos que visibilizar la actitud. La normativa es. Una puede ser con de altura, que en la práctica no es muy común. Y lo otro siempre va a ser modificar las dimensiones de la función de resolución. En este caso, viga y columna. La viga tendremos que modificar el peral y la viga de igual forma. Modificar el peral. La segunda pregunta es determinar la información a los 5 segundos de un sistema libre sin amortiguamiento. Después de 5 segundos, ¿cuál será la información de esa estructura? La ecuación de la posición U va a ser igual a la amplitud que multiplicaba al seno del ángulo por el tiempo, la relación central por el tiempo, más el ángulo inicial. Esas son las expresiones que tenemos acá. Sin amortiguamiento. La ecuación que describe la posición es la amplitud por el seno de la frecuencia natural por tiempo más el ángulo phi inicial. ¿Dónde para determinar la amplitud? Es la raíz cuadrada de la posición inicial al cuadrado más la velocidad inicial entre la frecuencia natural al cuadrado. Y el ángulo phi es la cotangente del desplazamiento inicial por la frecuencia natural partido entre la velocidad inicial. Entonces, para determinar phi, cuál es el ángulo inicial del movimiento, necesito la posición inicial. Y la posición inicial, imagínense que esta es la estructura, ¿no? Se le aplicó una fuerza de 5 toneladas y se formó 0,47 centímetros. En ese punto, para que sea un movimiento libre, la fuerza desaparece. Y al desaparecer la fuerza, esto comienza a vibrar, ¿no? ¿Cuál fue la
posición inicial que inició el movimiento. ¿Cuánto fue este desplazamiento inicial desde que comienza a moverse? 0. 0. 0 es acá. C. Ahí es 0. Menos C. Esto sería la posición inicial. Y es lo máximo que se formó, es lo que ya hemos calculado. Es decir, le aplicamos una fuerza de 5 toneladas y se formó 0,47. Desde esa deformación se soltó y comenzó a ligar. Entonces, la posición inicial son los 0,47. Es donde parte el movimiento. Y la velocidad inicial en ese punto cuando el estructura se formó 0,47, ¿qué velocidad tendría en ese punto? 0. Hay parte del reposo. Entonces, la velocidad inicial es 0 centímetros por segundo. Entonces, para determinar phi, necesito conocer la frecuencia natural. Y la frecuencia natural depende de la rigidez, que ya la conozco, y la masa de estructura que es desconocida en este momento. Pero lo podemos calcular como vimos en la sesión anterior. Para determinar la masa, necesito los datos del todo. Cálculo la masa. Según me trae acá, vamos a tener el peso de los acabados. Que lo podemos tomar como carga unitaria 0,10 toneladas por metro cuadrado. 100 kilogramos por metro cuadrado. En todo el área sería 5, 15 más 15, 5,30 por 4,30. 5,30 por 4,4. Es decir, 22,79 metros cuadrados. O 22,79 metros cuadrados. Ahí tengo el peso de los acabados. El peso de la losa. La losa es una losa maciza, es de 2,4 toneladas por metros cúbicos. ¿Por cuántos metros cúbicos de losa tengo ahí? Será 4,70, ¿no? La dimensión interior, 5 menos 15 y menos 15 me queda 4,70 por 3,70. 4,70 por 3,70 y el espesor de la losa vamos a poner que es de 20 centímetros. Entonces sería 3,487 metros cúbicos. 3,478 metros cúbicos. ¿Y qué más necesitamos? El peso de las vigas. El peso de las vigas es igual también al concreto macizo, 2,4 toneladas por metros cúbicos. ¿Por cuántos metros cúbicos de vigas tenemos ahí? Bueno, acá tenemos 4,30 metros más 4,30 metros más 3,70 más 3,70. Más 3,70, bueno, 16 metros. 16, ¿por qué sección? 30 por 30. 1,44 metros cúbicos. Y por último, el peso de la columna, que también es 2,4 toneladas metros cúbicos, el peso concreto. ¿Por cuántos metros cúbicos de columna tendríamos? La altura, había mucho que es 4 metros, pero para el metrado sísmico solo se toma la mitad, ¿no? Que será 2 metros por 4 columnas, 8 metros por punto 30 por punto 50. 1,2 metros cúbicos. Eso es en cargas muertas. En cargas vivas va a ser el peso de la sobrecarga, que para techos es 100 kilogramos
metros parados, que es lo mismo que 0.1 toneladas metros parados, por el área total, ¿no? 22.89 metros cuadrados. Acá va a salir 2.28 toneladas. Acá también lo mismo, 2.28 toneladas. 2.4 por 3.478, 8.35. 2.4 por 1.44, 3.46 y 2.4 por 9, 2.88. Entonces, el peso es la carga muerta más el 25% de la carga viva, que será 2.28 más 8.36 más 3.46 más 2.88 más el 25% de la carga viva, 2.28. 17.54 toneladas. La masa va a ser el peso entre la carga. 17.54 toneladas entre 980.665 centímetros sobre segundo cuadrado. La masa va a ser 0.0179 toneladas segundos cuadrados. Entonces, la masa también la podemos obtener de los datos de escritura. La frecuencia natural del sistema es la raíz de la rigidez 10.64 toneladas sobre centímetros partido entre la masa 0.169 toneladas por segundo cuadrado sobre centímetros. La frecuencia natural del sistema 10.64 entre 0.0139. A eso le sacamos la raíz y sale 24.38. ¿Cuál va a ser el periodo de vibración? Es 2pi entre la frecuencia natural. ¿Qué significa? Que desde que lo suelto hasta que va y regresa, todo un ciclo, 14.26 segundos, ¿no?
Ese vendría a ser el periodo de duración. ¿Cuánto tarda la estructura en completar un ciclo de vida? Desde el punto que parte hasta llegar al mismo punto. Entonces, ¿cuánto sería el ángulo fijo? El arco tangente de la velocidad inicial y tendría que ser el arco tangente de la posición inicial, que es 0.47, que multiplica la frecuencia natural, que es 24.38, partido entre la velocidad inicial, y la velocidad inicial es 0. ¿Cuánto sale fijo? 45. Indeterminado. ¿Cuánto es un número partido de 0? Indeterminado. Y medio. Dicho de otra forma, ¿cuánto es la tangente de pi medio? 1. 90, 0. 0. Ni 10. Un triángulo. Cateto, opuesto. Indeterminado. El tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto de centro. ¿Qué pasa si esto está acá? Vertical, a los 90 grados. El cateto adyacente se vuelve 0. Y esto se vuelve 1, sería 1 entre 0. El tangente de 1 entre 0 es pi medio. O indefinido. Significa que el fin inicial, el ángulo en el que pasa el movimiento, es 90 grados. En un sistema vibratorio, el bien de la secuencia. El ángulo inicial por el parte es a los 90 grados. Es decir, está partiendo desde que la velocidad inicial es 0. La velocidad es la tangente de la curva, ¿no? Por eso que la tangente es 0. La velocidad inicial es 0. Y cuando la velocidad inicial es 0, es decir, le dejamos acá. Habíamos dicho que en estos extremos la velocidad era 0, ¿no? Justamente cuando tiene el desplazamiento máximo es que la velocidad es 0. Nosotros estamos partiendo justamente de la máxima amplitud. Entonces, conociendo así, ¿cuál sería la amplitud? Acá tendríamos, la conocemos así. Sí. La amplitud 6 es la raíz de la posición inicial, 0.47 al cuadrado, más esto que tengo acá, 0.47
es 0 y la raíz cuadrada de 1 elevado al cuadrado nos va a dar el mismo 0,47. Simplemente acá estamos comprobando que partimos justamente de la amplitud. El punto de la amplitud es máxima. Entonces 0 sería 0,47. Y ahora sí, ya tenemos todos los instrumentos para calcular para determinado tiempo cuál sería la posición. Por último decimos, ¿no? La posición ¿a los cuántos segundos? 5. A los 5 segundos. Vamos a poner al t igual 5. Va a ser igual la amplitud máxima, los 0,47, que multiplica al seno de la frecuencia natural, 24.38, que multiplica a los 5 segundos, más el ángulo inicial de partida, que fue pi medio. ¿Cuál es la posición a los 5 segundos? Cero 38 menos 0,38. O sea, está penalizada. Sería 0,47, que multiplica 0, 24.38. 0,47. Menos 0,38. Significa que después de 5 segundos se tiene que estar por acá. Menos el 5 segundos. Significa que partió de acá y se pasó al lado negativo acá. Sí, estaba bien eso. Ahora determina la posición a los 0,26 segundos. 0,47. ¿A los cuánto? Determinamos a los 0,26 segundos. 3. 0,47. 0,47. Significa que a los 26 segundos están acá en la 1. Porque la máxima amplitud, es decir, esto es el periodo, ¿no? Desde que estaba desde aquí hasta aquí. Si yo lo calculo en los 0,26 segundos, obviamente tiene que volver al mismo punto. Porque completó justamente un ciclo. Entonces la máxima amplitud tiene que volver a los 0,47.
Y si lo calculo de nuevo a los 0,52 segundos, ¿no? 26 segundos después, obviamente me tiene que dar el mismo valor, porque esto tiene que ir repitiendo una vez, ¿no? Y así, así. Entonces, para cada tiempo t, vamos a ver la ubicación exacta de la deformación crítica. Si no hay preguntas, la pregunta tiene que ver. 6:55 estamos listos. Inhibía la orientación. Es decir, un sistema Babila es como el comportamiento que hemos visto, ¿no? Que va a ser un movimiento oscilatorio así. Entonces, diríamos que un sistema crítico es la que va amortiguando la vibración hasta que cesa el movimiento. Los sistemas subamortiguados son los que corresponden a las estructuras en diseño resistencia y tienen una capacidad de disipar la energía. En este caso, cuando hablamos de sistemas de corriente armados, decimos que tiene un factor de amortiguamiento, es decir, el amortiguamiento crítico el concreto tiene una capacidad de amortiguamiento que, si yo lo divido entre el factor crítico, lo que tengo es el factor de amortiguamiento, y esto es un valor del 0.05, aproximadamente del 5%. Entonces, si incorporamos esa propiedad, ¿no?, a la ecuación del movimiento, se verá de la siguiente forma. Ahora veremos que la amplitud del movimiento va a ser en la línea 1. Y cada ciclo que pase, ¿no?, la amplitud va a ir reduciendo. Se va a ir reduciendo, se va reduciendo hasta el punto que desaparezca el movimiento vibratorio. En este caso, la curva punteada es el factor de decremento, que lo podemos calcular como la amplitud C multiplicada por el número E elevado a el factor de amortiguamiento, en este caso sería el 0.05, por la frecuencia natural del sistema y por el tiempo T. Entonces va a escribir esta curva de acá. Y los puntos de tendencia serían las amplitudes en el movimiento que choca con esta línea de acá. Entonces vamos a darnos cuenta que es la misma expresión que hemos visto, solo que le vamos a incorporar este factor de decremento. El número es elevado a el factor de amortiguamiento que multiplica la frecuencia natural por el tiempo. Ese va a ser el factor que va a ir decreciendo la amplitud en cada ciclo. El resto sigue siendo lo mismo. Ahora, la amplitud, cuando incorporemos el amortiguamiento, lo vamos a definir con esta nueva expresión de acá, que sigue siendo la posición inicial elevado al cuadrado, ¿no?, es el mismo rectángulo
como lo teníamos acá, la posición inicial al cuadrado, este valor elevado al cuadrado, que sería la velocidad inicial más la posición que multiplica a el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural, todo dividido entre la frecuencia amortiguada. Ahora sí vamos a distinguir dos tipos de frecuencias, ¿no? La frecuencia natural es cuando no habíamos considerado el amortiguamiento, y la frecuencia amortiguada cuando ya incorporamos este factor. Determinamos la amplitud P y el ángulo phi nuevamente sería la división entre estos factores, ¿no? El arco tangente de la posición inicial por la frecuencia amortiguada, todo que divide a la velocidad inicial más la posición inicial por el factor de amortiguamiento y la frecuencia natural. Para sistemas de amortiguamiento pequeños, ¿no? Llamemos estructuras de momento armado, que es alrededor del 5%, inclusive hasta el 10%, ¿no? Estructuras que lleguen con un amortiguamiento del 10%, la frecuencia natural y la frecuencia amortiguada suelen ser valores muy similares. Es decir, la frecuencia amortiguada tiene que ser a la misma frecuencia natural multiplicada por la unidad menos el factor de amortiguamiento elevado al cuadrado. Entonces, si este valor es pequeño, ¿no? Debemos de que en valores del orden de hasta el 10%, la frecuencia natural viene a ser igual a 1 menos, vamos a ponerle 0.10, ¿no? Del 10% de amortiguamiento al cuadrado. La frecuencia natural, ¿cuánto debería ser de la frecuencia amortiguada? Ahí de 1 menos 0.99. Viene a ser el 99% de la frecuencia natural, ¿no? Entonces son valores muy próximos que en algunos casos se puede igualar, ¿no? Algunos no distinguen frecuencia natural de frecuencia amortiguada para amortiguamientos pequeños, ¿no? Entonces, si ahí le ponemos 0.05, ¿no? La de concreto, entonces va a salir valores como 0.0998. En este caso sí podríamos determinar cuál sería la amplitud que varía de un ciclo al otro ciclo. Es decir, el decremento logarítmico lo podemos determinar como delta o decremento es igual a 1 sobre n, donde n sería el número de ciclos, ¿no? Es decir, si partimos del ciclo inicial, al siguiente ciclo ha pasado un ciclo, ¿no? Entonces tendríamos 1 entre 1. Si queremos calcular el decremento del segundo ciclo, tendríamos que ponerle 1 entre 2, porque de acá pasó un ciclo y de acá pasó otro ciclo, ¿no? Después de 2 ciclos, 1 sobre 2. Del logaritmo natural de la amplitud, ¿no? El U sub 1 partido entre el U del que queremos determinar, ¿no? La amplitud del ciclo n, por ejemplo. Todo esto es igual al decremento, y el decremento se puede calcular como 2 veces pi por el factor de amortiguamiento, todo partido entre la raíz de 1 entre 1 menos el factor de amortiguamiento cuadrado. Y nuevamente ese es un valor muy cercano a la unidad. En muchos libros pueden encontrar que el decremento simplemente es 2 veces pi por el factor de amortiguamiento, ¿no? Para esto necesitamos conocer cuál es el tiempo en que alcanza el primer pico, ¿no? Es decir, en qué tiempo tardó en alcanzar la máxima amplitud del primer ciclo. Esto lo podemos obtener directamente de acá, ¿no? Donde la frecuencia amortiguada por t más pi es cuando acá nos da la unidad, ¿no? Entonces, si despejamos esto de la unidad, nos va a dar esta valor acá. El tiempo 1 va a ser pi medios, que es justo cuando forma un ángulo de 90 grados, ¿no? El ángulo que está así va a aplicar la máxima amplitud. Menos phi entre la frecuencia amortiguada. Entonces, ¿cómo se aplicaría esto? Vamos a poner las expresiones por acá.
a nuestro mismo ejercicio. En este caso sería, le vamos a incorporar el decremento logarítmico como E elevado a la frecuencia natural por el amortiguamiento por el seno de la frecuencia mientras amortiguada por E más I. El C lo podemos calcular como la raíz de la posición inicial al cuadrado más la velocidad inicial más la posición inicial que multiplica a el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural. Todo partido entre la frecuencia amortiguada elevado al cuadrado y el valor phi viene a ser la posición inicial que multiplica la frecuencia amortiguada partido entre la velocidad inicial más la posición inicial por el amortiguamiento, frecuencia natural. Todo esto es alfa fracción. Y está. Para el caso del decremento, viene a ser 2i por el factor de amortiguamiento, que va a ser igual a 1 sobre n por el logaritmo natural de la posición i dividido entre la posición n. Y el chi puro es pi medio menos i entre la frecuencia amortiguada. STD, ¿qué es, ingeniero? ¿Cuál? STD. ¿TD? Ajá. ¿Dónde? U y N, el logaritmo natural El entre. decremento. Acá. Ah, ya. Este es como calcularlo. Una vez que determinaste el tiempo 1, el T1, ¿no? Yeah. Le sumas la cantidad de ciclos multiplicado por el periodo natural. Es decir, que este es el periodo natural, ¿no? Y quieres calcular 2 ciclos, le multiplicarías 2 veces el tiempo que pasó de acá hasta acá. Hasta acá. Que es lo mismo expresarlo así. Es decir, la posición de la amplitud n, ¿no? Después de tantos ciclos, simplemente es calcular el tiempo 1 más los periodos sucesivos. Para dejarlo un poco más claro, es como que este es un movimiento. Entonces, si este es el tiempo 1, ya corre primero la primera amplitud, y quiero determinar esta amplitud de acá, ¿no? Sería el tiempo 1, lo que transcurrió de acá hasta acá, tiempo 1, más ¿cuántos ciclos? 1, 2, 3 ciclos, ¿no? Pero ¿cuántos pasó de acá hasta acá? Un periodo amortiguado, ¿no? Por 3 veces el periodo amortiguado. N de T. Es simplemente calcular el tiempo que transcurre desde aquí hasta el ciclo de ¿no? Esquema de ejercicio. En la pregunta 3 nos dice determinar la información a los 5 segundos en un sistema libre, pero la
estructural, incluyendo el amortiguamiento. Para un sistema con amortiguamiento, ahora sí tendría que ser la cotangente de la posición inicial. Habíamos dicho que la posición inicial era ¿cuánto? 0,47. 7. La velocidad inicial en este punto, la velocidad inicial era 0. En este punto, la velocidad inicial es 0 centímetros. Bueno, esta es la posición inicial. El factor de amortiguamiento depende del sistema estructural, en este caso el concreto, ¿no? Tiene una capacidad de amortiguamiento del 0.05. La frecuencia natural, ya lo hemos determinado. ¿Cuánto era la frecuencia natural? Radianes por segundo. Pero nos saltaría la frecuencia amortiguada. Entonces la frecuencia amortiguada va a ser la frecuencia natural multiplicado por la unidad menos este factor de amortiguamiento elevado al cuadrado. La frecuencia amortiguada es los 24.38 que multiplica la unidad menos 0.05 al cuadrado. ¿Cuánto nos da esa frecuencia amortiguada? Lo mismo. Entonces, para sistemas, en este caso, nos da lo mismo de 24.38 radianes por segundo. Entonces, ya podríamos determinar cuál sería la amplitud. 35 me sale. 35. Esto. 24 y 35. Ah, yo 35. Entonces, diríamos que la amplitud es la posición inicial, 0.47 centímetros, elevado al cuadrado, más la velocidad inicial, 0, que multiplica, que suma a la posición inicial, 0.47, que multiplica el factor de amortiguamiento, 5%, por la frecuencia natural, 24.38, y todo partido entre la frecuencia amortiguada y 24. Todo esto elevado al cuadrado. Confirmo. El ángulo phi de la cotangente de la posición inicial, 0.47, que multiplica la frecuencia amortiguada, 24.35, partido
para los 5 segundos, yo tendría que la posición U viene a ser la amplitud 0,47, ¿no? Que va a multiplicar al decremento E elevado a la menos frecuencia natural menos 24,38, que multiplica el tiempo y el factor de amortiguamiento por el seno de la frecuencia amortiguada 24,35 por los 5 segundos más el ángulo phi, que sería 1,54. Sí, también se decía. Pero muy pequeño. Muy pequeño. Ya. Significa que el movimiento está casi disipado. ¿Sale? Menos Menos 7.2 por 10 a la menos 4. Sale 0.0072. Significa que después de 5 segundos ya el desplazamiento está casi amortiguado. ¿Por qué no era este? Y sería como que va a vibrar, va a apagarse la vibración. Se equivoca. Un desplazamiento muy pequeño. Eso más o menos nos muestra, ¿no?, cuál es la capacidad de amortiguamiento del concreto para un determinado tiempo. Entonces podríamos saber también cada qué tiempo se completa un ciclo. Entonces tenemos el periodo amortiguado como 2 pi entre la frecuencia amortiguada. A la redonda para dar 0.26 segundos se completa un ciclo. De acá hasta acá, 26 segundos, 26 segundos, 26 segundos. Imagínense, después de 5 segundos, ¿cuántos ciclos se han completado? Aproximadamente 20 ciclos, ¿no? Entonces se determina la amplitud del quinto ciclo. Para determinar la amplitud del quinto ciclo, 1, 2, 3, 4, faltaría uno. La amplitud del quinto ciclo necesitamos determinar en qué tiempo se alcanza el primer ciclo. Es decir, esta es como la tangente. El T1 sería ahí más o menos. Entonces, el tiempo que tarda en alcanzar el primer pico, ¿no?, la primera tangente entre la línea y el movimiento, 0.26. es pi medios
menos phi, que lo hemos determinado como 1.52 variables, entre la frecuencia motivada, que era 24.35. ¿Y cuánto dice que salió? Este suele ser un valor pequeño. 2.08 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto? 2.08 por 10 a la menos 3. 2.08. Por 10 a la menos 3. 07. 0.9. 09. Ah, 2.09. Ah, 35. No. Sí, 35. Por 10 a la menos 3. ahí está. Ok. Segundos. 209. 209. No, espérate. Ahora, 3. Ajá. Falta un 0 delante del 2. Ajá. Entonces, si nos piden determinar cuál será esta amplitud al quinto ciclo, calcularíamos el decremento. El decremento es 2pi por este factor de amortiguamiento, 2pi por 0.05. Un valor muy cercano. Y conociendo el decremento podemos relacionarlo. Entonces diríamos que el decremento es igual a 1 entre n que multiplica al logaritmo neperiano de la posición i comparada con la posición n que queremos calcular. Este le pasamos multiplicando acá. Entonces tendremos el decremento por el número de ciclos es igual al logaritmo natural de esta relación. Entonces diríamos que e elevado al decremento por n va a ser igual a ui entre n. La posición inicial ya la conocemos. Bueno, la podemos conocer, ya conocemos el tiempo. Podemos reemplazar acá y conocer la posición para el tiempo 1. El UI al tiempo 1 vendría a ser cuando el tiempo 1 salió 0.0029. Entonces reemplazaríamos 0.47 por e a la menos 24.38 por 0.05, pero en vez de 5 segundos ahora son 0.002 por el seno de 24.35 en vez de 5 segundos 0.002 más 1.52 variables.
0.0997. 0.997. 997. Acá comenzó con 0.47. Acá ya está con 0.09. Y así podemos determinarlo para X número o L número de ciclos. Obviamente, con cada ciclo que avance, el amortiguamiento va a ir creciendo. No solo el amortiguamiento va a hacerse crecer la amplitud, y va a haber un momento que ya sea una más pequeña. En este caso, por ejemplo, después de 20 segundos, no, de 5 segundos, la amplitud de movimiento es una más pequeña. ¿Qué pasa si yo quiero determinar la posición para el tiempo T1 más 1, 2, 3, 4, 5 veces periodos amortiguados? Que el periodo amortiguado fue 0.26, ¿no? 0.26. El tiempo de sub 1, 0.002, bueno, ya así se lo pongo. Después de 5 por 26. A los 1.3 segundos. ¿Cuánto será la deformación a los 1.3 segundos? Acá representamos un objeto. Cero punto 46. Es parecido a la primera. Debería haber este acá. Debería ser. Debería ser 0.09. 0.09. Sí. 0.09. Es lo mismo que hemos hecho acá. 0.09. Que es calcular el quinto ciclo a nivel de tiempo, ¿no? Le sumamos el tiempo 1 y le multiplicamos 5 ciclos amortiguados, que son 0.26, ¿no? Y acá estamos 0.26 más 0.26 más 0.26 más 0.26 más 0.26. Sería el tiempo total transcurrido desde el inicio del movimiento. Entonces son dos formas de determinarlo. Acá ustedes podrían calcular el factor de amortiguamiento. Pueden ir a la ventaja de México. Es así como se determina en realidad el factor de amortiguamiento. Yo someto una estructura a una vibración y voy midiendo los desplazamientos alrededor por el tiempo. Teniendo esa curva, yo puedo ver cuánto decrece entre ciclo y ciclo.
puedo conocer el decremento. Y conociendo el decremento, partiendo de 2pi, puedo saber exactamente cuánto es el factor de amortiguamiento de la estructura. Y en realidad es así como terminamos el factor de amortiguamiento, ¿no? Es un dato que se obtiene de ensayos, ¿no? Tanto para el acero, tanto para el concreto, tanto para la madera. ¿Qué capacidad tiene el material de amortiguar la vibración? Preguntas, dudas, jóvenes. Ya volví. La jalamos. Hasta ahí quedamos con la